Muy buenos días, bienvenidos a Find Your Faith Revival Center, Dyersburg, Tennessee. Bienvenidos a todos que están mirando alrededor del mundo, donde están. Vamos a hablar hoy de la conversión cristiana. Mahatma Gandhi, el gran líder hindú, recibió un grupo de ministros cristianos a las 6:30 de la mañana. Y después de desayunar leche de cabra en la que se habían hervido hojas de lima dulce, subieron a azotea para tener una conferencia personal. La discusión giró en torno a la conversión cristiana. El señor Gandhi dijo: creo en la conversión cristiana si es genuina. Por otro lado, no hay nada peor que ser algo por fuera que no eres por dentro. Continuó diciendo: si un hombre realmente ha encontrado a Dios a través del descubrimiento de Jesucristo, entonces debe ser bautizado y mostrar al mundo que es un seguidor de Jesús. De lo contrario, estará viviendo una mentira. Antes de seguir, vamos a rezar nuestra oración. Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy me enseñará la palabra de Dios. Lo confesaré con valentía. Mi mente está alerta, mi corazón es receptivo. Nunca volveré a ser el mismo. En el nombre de Jesús. Amén. Un libro publicado en Inglaterra en 1957, titulado La batalla por la mente, despertó una tormenta en los círculos científicos y teológicos. El autor fue el doctor William Sargant, un conocido psiquiatra. El interés principal del autor era el uso que se puede hacer para el bien o para el mal de los mecanismos de la mente humana. Se preocupaba por las formas en que la conversión política, social o religiosa puede ser inducida por técnicas psicológicas. Muchos jóvenes cristianos se sintieron perturbados por este libro. El doctor Sargant describió la filosofía de la conversión cristiana como similar a las reacciones producidas por Pavlov en sus experimentos inhumanos con perros. El autor indicó que las conversiones son simplemente el resultado de reflejos condicionados y que hay un paralelismo entre la conversión cristiana y las confesiones que fueron arrancadas por el lavado de cerebro en los países comunistas. Vinculó la predicación de John Wesley con las prácticas de tocar tambores, cantar, bailar, temblar y manipular serpientes venenosas. Decir que este libro era blasfemo es decirlo suavemente. El doctor Sargant indicó que la conversión de Pablo en el camino a Damasco no era más que una manifestación histérica y alucinaciones. Al describir el glorioso día de Pentecostés, el doctor Sargant dijo acerca de la predicación de Pedro: entonces él lanza un rayo emocional a sus oyentes asustados y emocionados. Acusó a Pedro a usar tácticas de choque al predicar en el día de Pentecostés. En todo el mundo científico, teológico, psicológico e intelectual hay una creciente discusión sobre el tema de la conversión y la evangelización.
un psiquiatra británico dijo, si la iglesia no vuelve a convertir a la gente, nosotros los psiquiatras vamos a tener que hacerlo. Otro famoso psiquiatra dijo, el hombre está tan constituido psicológicamente que necesita convertirse. Esta palabra conversión se usa en casi todas partes. Los anunciantes lo utilizan tratando de convertir a las personas de un producto a otro. Las finanzas lo utilizan para describir el intercambio de un tipo de valor por otro. Los militares lo utilizan para describir la conversión de los sistemas de armas. Al igual que la palabra conversión se usa constantemente en otros reinos, se usa en el reino espiritual. Merriam-Webster da esta definición de una posición o dirección a otra, pasando de un lado a otro. Winifred Holtby, una brillante mujer de letras, era una chica de la Universidad de Oxford, pero era humanista. Una de sus amigas de la universidad se había convertido a Cristo y entonces había decidido salir como misionera. Después de asistir al servicio de encargo de su amiga, la señorita Holtby escribió una carta. Ella escribió, debe ser maravilloso decidirse a los 18 años a dar la vida por una causa. La dificultad conmigo es, ¿a qué puede uno dedicarse? Soy arrastrado por un viento errante de gran lástima, tristeza y deseo, mientras que mi debilidad, mi autocomplacencia y mi timidez me mantienen atado a la tierra. A veces desearía, con nostalgia, que yo también pudiera convertirme. Volvamos a la Biblia y veamos qué dice acerca de la conversión. El verbo convertir, o alguna parte de él, aparece 14 veces en el Nuevo Testamento. Simplemente significa detenerse o girar. La idea de girar es básica en esta palabra. A veces el individuo se vuelve a sí mismo y a veces es convertido. Esta palabra fue usada por el apóstol Pedro en Hechos capítulo 3, versículo 19, cuando advirtió a la gente, arrepiéntense pues y vuélvanse a Dios. La conversión, entonces, es ese cambio voluntario en la mente de un pecador en el que él o ella se vuelve, por un lado, del pecado y por otro lado, a Cristo. La conversión es el lado humano de la tremenda transformación que tiene lugar en el nuevo nacimiento o regeneración divinamente forjado. Es simplemente el hecho de que una persona se vuelva del pecado a Cristo. La Escritura enseña que Dios vuelve a los hombres y las mujeres hacia Él, pero también se les exhorta o se les insta a volverse a Dios. Dios es representado como el autor del nuevo corazón y del nuevo espíritu. Sin embargo, los hombres y mujeres se les ordena hacer para sí mismos un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Es la vieja paradoja de la gracia y el libre albedrío. Nadie puede convertirse sino por la gracia de Dios, porque somos demasiado débiles para convertirnos a nosotros mismos sin ayuda. Y nos volvemos solo en respuesta a algún estímulo proporcionado fuera de nosotros mismos. Pero nadie puede convertirse sino con el consentimiento de su propia voluntad, porque Dios no anula a la elección humana. Es posible que no seamos libres de elegir porque el pecado debilita nuestro poder
de elección moral, pero somos libres de negarnos. Podemos negarnos a ser elegidos. Simón Pedro no pudo convertirse en discípulo hasta que Jesús lo llamó y le dijo, sígueme. Pero otros oyeron ese mismo llamado y rechazaron o lo posponieron. Uno dijo, Señor, permíteme ir primero para enterrar a mi padre. Otro dijo, permíteme primero despedirme de los que están en mi casa. Estos hombres rechazaron el llamado de Cristo. Esta combinación del llamado de Cristo y la responsabilidad humana de aceptar o rechazar la gracia de Dios se encuentra a lo largo de toda la Biblia y caracteriza todos los tratos de Dios con los hombres y las mujeres. La Biblia nos confronta con la independencia moral de las personas dentro de sí mismas y su dependencia espiritual de Dios. En las pintorescas palabras del Salmo 18, versículo 29, David dijo, por mí Dios puede saltar un muro. Una persona puede saltar algunas barreras por su propia voluntad y esfuerzo, pero los muros son tan altos que necesitan más que eso. El salmista conocía tales muros. Esos solo podían ser saltados con la ayuda de Dios. Dios no levanta a una persona por encima de una pared o otro objeto, sino que ayuda a una persona cuando da un salto de fe. Es lo mismo con la conversión. Hay determinación, un puro acto de voluntad dentro de las esferas de poder de un individuo para elegir y decidir. Pero esta determinación es también una respuesta a una forma de estímulo fuera de ti mismo que no provocaste ni causaste o tal vez esperabas. La Biblia dice en Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, que es don de Dios, no de obras para que nadie se glorie. Perdón. La gracia de Dios, la fe es nuestra. La gracia es de Dios. Dios nos dio el libre albedrío para elegir. Dios nos dio la capacidad de creer y confiar. Por lo tanto, dentro de cada conversión está la obra de lo divino y lo humano, pero su relación entre sí sigue siendo un misterio. Ha sido un privilegio ver miles de personas convertidas a Cristo en diversas convenciones y campañas cristianas. Y todavía no entiendo el misterio de la gracia de Dios y la fe de un hombre o mujer. Pero sé que ambos están involucrados. Por un lado, Jesús dijo en Juan capítulo 6, versículo 37, al que a mí viene, no lo echaré afuera. Por el otro lado, él dijo en Juan capítulo 6, versículo 44, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Estoy convencido de que la Biblia enseña la necesidad de la conversión. Estoy absolutamente seguro de mi propia conversión. Estoy igualmente convencido de la autenticidad de la conversión de miles de personas en muchas partes del mundo. San Agustín describió su propia conversión en un famoso pasaje en el que dijo, continúen mis miserables quejas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguiré diciendo mañana o otra vez mañana? ¿Por qué no ahora? ¿Por qué no poner fin a mi inmundicia en esta misma hora? Dije estas cosas llorando con las más amarga
amarga tristeza de mi corazón, y de repente oí una voz de una casa cercana, una voz de niño o una voz de niña que no conozco, pero era una especie de canto repetido una vez, una y otra vez: toma y lee, toma y lee, toma y lee. Me levanté, interpretando el incidente como un mandato divino de abrir mi libro de escrituras y leer el pasaje en el que debía abrir. Lo agarré, lo abrí y leí en silencio el pasaje de Romanos capítulo 13, versículos 13 y 14, en el que se posaron mis ojos, no en abarrotos y borracheras, no en alararse y desenfrenos, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Jesús, Señor Jesucristo. Y no proveas para la carne, a fin de satisfacer sus concupiscencias. No tenía ningún deseo de seguir leyendo, y no tenía necesidad, porque en ese instante, con el mismo final de la frase, fue como si una luz de absoluta confianza brillara en todo mi corazón, y toda la oscuridad de la incertidumbre se desvaneciera. En esa hora, Agustín se convirtió. Antes de ese momento, Agustín era uno de los hombres más malvados. En ningún sentido se le podía llamar cristiano. Era culto y civilizado, pero no por ello dejaba de ser pagano. Como resultado de esta experiencia, se convirtió en uno de los más grandes teólogos cristianos de todos los tiempos. John Wesley describió su propia experiencia. Nació en un hogar cristiano, hijo del rector o clérigo a cargo de una iglesia, de Epworth, Inglaterra. Devotamente religioso en Oxford Universidad, el fundador de Santo Club, dado a la oración y las buenas obras, siempre deseoso de llevar a otros a Cristo desde sus primeros días. Fue a Georgia como misionero en 1735. A juzgar por todas las apariencias, parecía ser cristiano. A pesar de todas esas buenas obras, nunca se había convertido verdaderamente a Jesucristo hasta el 24 de mayo de 1938, o 3 años después, cuando tuvo una experiencia similar a la de Pablo en el camino a Damasco y a la de Agustín en el huerto de Milán. Wesley escribió en su diario: por la noche fui de muy buena gana a una sociedad en la calle Aldergate, donde uno estaba leyendo el prefacio a la epístola de Romanos, a los Romanos de Lutero. A eso de las 9:04, cuando estaba describiendo el cambio de Dios, obra en el corazón por medio de la fe en Cristo, sentí que mi corazón se calentaba extrañamente. Sentí con confianza que confiaba solo en Cristo para mi salvación. Y se me dio la seguridad de que Él había quitado los pecados, incluso los míos, y me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. Al leer el resto del diario de Wesley, uno puede notar que él siempre miraba hacia atrás, y ese momento como en la hora de su conversión. Ambos casos fueron repentinos, aunque en ambos casos había habido un periodo considerable de inquietud antes. Una conversión súbita
no excluye un buen número de incidentes preparatorios de una y otra clase. Ambos fueron impulsados de escuchar la voz de Dios vivo a través de un pasaje de las Escrituras. La palabra de Dios los había tocado. En ambos casos, la experiencia produjo un cambio inmediato en la vida y en la actitud, y una sensación de liberación del pecado y la culpa. Esta es la necesidad más grande del mundo, la conversión de los pecadores a Cristo. En la balanza de Dios, un alma pesa más que todo el mundo de las cosas materiales. La conversión del Nuevo Testamento aplica el remedio de Dios para la necesidad del mundo. Nuestro mundo está enfermo hasta la muerte. Nuestra cultura está en una confusión caótica y nuestra civilización está en peligro. Las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo ofrecen el único remedio satisfactorio. No hay nada más, nada mejor y nada más allá. El Evangelio de Cristo Redentor es supremo. No podemos mejorar este Evangelio que es capaz de transformar la vida de las personas. La buena noticia del Evangelio resuelve el problema del destino humano, el problema más fundamental de la existencia humana. Resuelve los problemas filosóficos de dónde vivimos, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Muchos seres humanos están frustrados, confundidos y vacíos. Tienen un sentido de culpa y pecado, sin embargo, de alguna manera son inadecuados para resolver los problemas más íntimos del alma, corazón y mente. ¿Estamos buscando respuesta? Pues déjame decirte las respuestas. Primero, debemos reconocer que somos pecadores. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No es fácil admitir que somos pecadores. No nos gusta reconocer que estamos equivocados. Pero Dios requiere que no solo admitamos que estamos equivocados, sino que nos apartemos de nuestro pecado. Aquí es donde entra en juego nuestra propia voluntad humana. Puede que no tengamos la capacidad de apartarnos del pecado, pero debemos estar dispuestos. Dios nos ayudará. Segundo, debemos reconocer que Cristo murió de entre los muertos y resucitó por nuestros pecados. Su muerte no fue un accidente. Estaba en el plan de Dios que Él derramara su sangre en la cruz por nuestros pecados. No nos gusta llegar a una cruz donde se derrama sangre. Para algunas personas eso es repulsivo. Si la cruz es repulsiva para nosotros, ¿cuánto más repulsiva lo fue para Dios? Como se indicó cuando Jesús clamó desde la cruz en Mateo capítulo 27, versículo 46. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese terrible momento, había luchado con el pecado, el infierno y la tumba. Pero gracias a Dios, la resurrección atestiguó que Él había conquistado. La cruz y el sepulcro están vacíos. Cristo está vivo, capaz de salvar hasta lo sumo a los que confíen en Él, según Hebreos capítulo 7, versículo 25. Y tercero, Dios requiere que recibamos a su Hijo por fe. En Juan capítulo 1, versículo 12, más a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este es un simple acto de fe. Y Jesús dijo en Mateo capítulo 18, versículo 3, si ustedes no se cambian y vuelven como niños a Dios, no estarán en el reino de los cielos. En el momento en que recibimos a Jesucristo por arrepentimiento y fe, entonces se produce la regeneración y nos convertimos en una nueva creación en Cristo. La Biblia enseña que las cosas viejas pasarán y todas las cosas serán nuevas. William Wilberforce, que se convirtió a finales del siglo XVIII, rompió casi por sí solo los grietes de la esclavitud en Inglaterra. Después de su conversión escribió en su diario: soy un desdichado, miserable, ciego y desnudo. Qué amor infinito que Cristo muriera para salvar a un pecador como yo. Y déjame concluir el mensaje de hoy con lo siguiente. Así, a mediados del siglo XIX, George Williams se convirtió en el oeste de Inglaterra. Él fundó la YMCA en 1844. Años más tarde escribió que se había arrodillado en la parte trasera de una tienda vacía. Dijo de esa experiencia: no puedo describirles el gozo y la paz que fluyeron en mi alma cuando vi por primera vez que el Señor Jesús había muerto por mis pecados y que todos habían sido perdonados. Si la Biblia dice en Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, y yo les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Un gran científico dijo una vez: soy cristiano por el método del laboratorio de experimentación. Les pregunto hoy, ¿hemos llegado a conocer a Jesucristo por medio de la experimentación? ¿Hemos oído hablar de Cristo, pero alguna vez lo hemos recibido verdaderamente? ¿Somos cristianos por la experiencia? Newton tenía su dinámica de la materia y el movimiento. Einstein tenía su dinámica de la relatividad. Pero Jesús tiene su dinámica del espíritu. En química, bajo condiciones dadas, el hidrógeno y el oxígeno se combinan para formar agua. De modo que el arrepentimiento y la fe en Jesucristo producen nueva vida. Sí, la conversión es real. Tú y yo necesitamos la experiencia de la conversión. Toma a Cristo ahora como tu Señor y Salvador personal. Amén. Y con esto vamos a rezar nuestra oración de salvación. Por los que nunca han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, ahora es su oportunidad. Abre sus brazos y corazones porque Él está tocando la puerta, quiere entrar a cenar con ustedes. De nosotros que hemos aceptado antes, pero por alguna razón u otra necesitamos renovar nuestra comunión con el Señor Jesús. Ahora su oportunidad también, abrir otra vez sus corazones y brazos. Deja que entra. Quiere cenar contigo. Todos repiten esta breve oración después de mí. Señor Jesús, entra en mi corazón. Perdona mis pecados, lávame, límpiame, libérame. Jesús, gracias que tú moriste en la cruz por mí.
Yo creo que tú resucitaste de entre los muertos y que regresas de nuevo por mí. Lléname con tu Espíritu Santo. Dame una pasión por los que están perdidos, un hambre por las cosas de Dios y un valor santo para predicar el Evangelio de Jesucristo. Ahora soy salvo, he nacido de nuevo, he sido perdonado y voy en camino al cielo porque tengo Jesús en mi corazón. Amén. Y déjame rezar esta oración final. Pero antes de eso, por favor, si están mirando por Facebook, mándanos un mensaje y decirnos de dónde están mirando. Y si están mirando por YouTube o otro sitio, otro medio social, suscriban a nuestro canal, danos un like para que podamos llegar a otras personas con el Evangelio de Jesucristo. Déjame orar. Dios Padre, te damos gracias por estar con nosotros este glorioso día, por ser nuestra inspiración y nuestra guía. Te pedimos que a medida que avanzamos en nuestra semana por delante, sea la luz que ilumine nuestros caminos y nuestras vidas, para que podamos ver la gloria de tu ser y que experimentamos la salud divina. Te pedimos que bendigas nuestras finanzas y nuestras cuentas bancarias, nuestras propiedades y nuestras familias. Padre, tu palabra dice que nos lleva junto a las aguas tranquilas y nos hace descansar en verdes pastos. Nuestra paz y bienestar se deben a tu bondad y gracia. Aunque caigan 1000 a nuestro lado y 10,000 a nuestra derecha, nada se acercará a nosotros ni a nuestras propiedades, porque residimos bajo la protección de tus alas. Tú eres nuestra fortaleza y nuestro refugio. En ti confiamos, en ti nos consolamos. Aunque caminemos por la valle de sombra de muerte, no temeremos ningún mal porque tú estás con nosotros. Tu bondad y tu amor nos seguirán todos los días de nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, en el poderoso nombre de su Hijo, Jesucristo. Amén. Les invitamos que estén con nosotros la semana que entra para recibir otro mensaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.